Buenos días todavía. Bienvenidos de nuevo pues estos conversatorios, de nuevo en nombre del Consejo Nacional para las Artes y la Cultura en Cinematografía, CENAC, en nombre de Proimágenes Colombia, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias. Vamos a dar inicio a esta charla sobre el montaje. En la mesa está Carlos Gaviria, director en Un mar de mentiras, la cual escribió, dirigió y montó. Está Alejandro Lázaro, montajista pues conocido por su estrecha colaboración con Alex de la Iglesia, pues en sus diferentes películas. Ahorita hay una, de hecho, en cartelera, Balada triste de trompeta, para que también pues todos invitados. Y Andrés Porras, montajista de Todos tus muertos de 180 segundos y de Los caballeros la prefieren brutas. Entonces él es el que nos va a estar guiando por esta conversación sobre este oficio a veces tan subvalorado en la cinematografía. Entonces nada, mil gracias y bienvenidos. Buenos días. Digamos que la idea es una vaina bastante amena, trataremos, ¿no? Sí, yo soy un poco roso, pero... Yo también. Y que, digamos, exista la posibilidad de que podamos conversar, ¿no? Si quieren interrumpir para corregirnos, aclarar ideas o simplemente para cualquier otra cosa, pues pueden hacerlo. Si sienten que el tema no se ha agotado, no vamos a esperar una ronda de preguntas. Que no vamos a esperar una ronda de preguntas para el intercambio. O sea que pueden empezar. Bueno, básicamente vamos a hacer como bueno, la idea es tratar de hacer como un paso por el oficio y sus relaciones con otros oficios del cine. De pronto, un poco el oficio desde la televisión, y si nos alcanza el tiempo y pues queremos hablar, hablamos también como del montaje documental, que es otra manera pues de abordar este oficio y de hacer este oficio. Yo me imagino que la primera pregunta con la que podemos arrancar es pues saber de dónde vino como este gusto por este oficio y por qué uno hace esto. Bueno, yo arranqué, yo he sido de todo un poquito, creo, en el cine, he hecho de todo un poquito. Arranqué haciendo fotografía, por muchos años hice fotografía y estudié cine en Estados Unidos en una universidad muy práctica, donde la carrera, por lo menos los 2 primeros años, uno tenía que hacer de todo y adquirir un conocimiento básico de todos los departamentos. Entonces, digamos, ahí empecé a hacer fotografía, dirigir, editar. Uno dirigía el corto de uno, editaba el corto del lado y fotografiaba el del siguiente. Y a veces le tocaba hacer la comida al que seguía. Pero no, digamos, así adquirí como un conocimiento técnico superficial, diría yo, de los oficios del cine. Eh, Sin embargo, yo creo que uno puede hablar en el caso específico de la edición, uno puede hablar de la edición desde dos puntos de vista. Un punto de vista más, digamos, filosófico, que tiene que ver más con la estructura dramática, con el contenido, y un poco menos con la forma, digamos. Hay mucha gente que se encarreta mucho con la edición, como todos los aparatos y toda la parte técnica de la edición. Yo para eso soy muy malo y edito digamos, muy sencillamente. Edito en Final, pero edito muy sencillamente. No soy un gran editor, digamos, no soy un editor rápido. Ajá. Cortar, Pero pegar. sí,
Además, realmente yo soy muy poco amigo de las cosas que hago de los efectos. Yo creo que usualmente los efectos lo único que hacen es tapar, casi siempre se usan para tapar un problema. Un Sobre todo defecto. los efectos cuando se resuelven en postproducción, cuando no han sido pensados como efectos, pues como todo el cine de Hollywood lleno de efectos. Sino usualmente cuando hay un efecto puesto al final, usualmente es para taparle la embarrada a alguien, El defecto taparle el defecto al director. Sí. suele pasar. Bueno. Bueno, buenos días. Yo había estudiado, quería estudiar literatura, yo soy argentino, nací en Argentina, soy de una ciudad pequeña de la provincia de Buenos Aires, bueno, sí, y me fui a estudiar en Buenos Aires literatura y teatro, ¿no? Siempre tuve la idea de estudiar cine, pero tenía que tener 18 años. Entré en el Centro de Experimentación y Realización Cinematográfica de Buenos Aires, dependiente del Instituto de Cine, y no tenía mucha idea de lo que era el montaje. Me dijeron que se trabajaba mucho tiempo. Como estudiaba literatura, me gustaba esto de la semiología, eran los 80, todavía estaba de moda eso. Y bueno, la verdad es que empecé o sea, todo el ambiente de rodaje, con respecto a los directores de fotografía, pues es todo como muy macho, ¿no? Macho alfa, ¿no? Es mucho territorio marcado, todo muy compartimentado, no permite un trabajo de reflexión, no permite, creo yo, es un trabajo de venga, 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 a hacer las cosas con los tiempos muy ajustados, si no estás trabajando, estás hablando y no estás hablando de cine, estás hablando, bueno, a veces sí, pero estás perdiendo, no estás hablando de la película, del trabajo. Y en cambio el montaje pues te permite una intimidad, una reflexión, algo mucho más íntimo y al mismo tiempo creativo, ¿no? O sea, no es el trabajo solitario de un guionista, pero sí es el trabajo a pachas o a medias con el director y con tu equipo, que yo también considero importante el equipo de montaje, ¿no? Y bueno, lo que decíais me parece correcto. O sea, primero, la idea de montador rápido o lento, pues no es una gran idea, porque lo importante es que sea bueno, hombre, que no sea muy, muy lento, ¿no? Pero, y sí que creo que a nivel de efectos, pues generalmente hay una cultura, lamentablemente, una cultura imperante a la hora de acercarse al cine, y es una cultura de efectos, una cultura de imagen solamente, y nosotros lo que somos construidores de historias, ¿no? Por más que veamos a Batman, Batman, atrás de Batman hay una epopeya shakespeariana, ¿no? Entonces, o intenta hacerlo. O sea, no por nada es Christopher Nolan el director de Batman. No podemos pensar que las imágenes con imágenes bonitas contamos una historia, no. La historia se cuenta con una fuerza dramática. Y eso es lo que tenemos que reforzar en montaje, ¿no? Y eso es yo creo que es nuestro trabajo. ¿Cómo podríamos denominar una relación amigable entre director y... Es decir, se construye una relación, es casi una regla, trabajar con el mismo editor, digamos, o para uno como editor trabajar siempre con el mismo director. A ti que trabajas mucho con Alex. Bueno, no conozco a ningún director que no sea egoísta, ¿no? O sea, todos... controlador, vampiro, o sea, pueden ser más majos o menos majos, te pueden invitar a comer o a lo que quieras, pero te están utilizando siempre. Y el juego es ese, ¿no? Es dejarse utilizar. A veces relajarse y gozar, y otras veces pues no te relajas tanto y no disfrutas tanto. Pero por ahí con Alex he tenido mis momentos. Últimamente estoy un poco cabreado con él y no estamos un poco
separados. O sea, yo me considero amigo personal de él, pero hace un año más o menos que no somos tan amigos personales, ¿no? Después de Balada terminamos a hostia directamente, ¿no? O sea, fue una película durísima, él se boicoteó la película desde principios. La idea de que los directores boicotean, un montador, un director a veces no sabe lo que quiere, está en proceso de encontrarlo, ¿no? El proceso de rodaje forma parte de esa búsqueda. El montaje tienes que encontrarlo, sí o sí. Y da mucho miedo. O sea, no soy, tampoco voy a hablar mal de los directores, pero ante todo los respeto porque son mis jefes y tienen el valor de exponerse, cosa que yo no hago. Entonces, ya eso es una parte que respeto. Y en el caso de Alex, en Balada, por ejemplo, él boicoteó la idea, o sea, no sabía qué película tenía. De hecho, es una película difícil y no podríamos catalogarla de una sola cosa, ¿no? O sea, creo que la película tiene una primera hora estupenda y una segunda parte menos estupenda. Y el montaje fueron 5 semanas sin ir al montaje, por ejemplo, ¿no? Teníamos la idea de ir a Venecia y él boicoteó esa idea hasta que por fin se le iluminó la idea de que Venecia era bueno y nos hizo trabajar como animales. Mientras en esas 5 semanas hemos ido trabajando, pero con él se avanza más, ¿no? Porque también es probablemente la película más personal de él y lo necesitamos para saber qué intención tiene en cada secuencia, ¿no? Para no dar palos de ciego, ¿no? Cuando tú trabajas con un equipo grande, ¿cómo se dividen? Trabajo con un ayudante y habitualmente, depende, en este caso la película era bastante grande en material, o sea, son 2 cámaras, 10 semanas de rodaje, no sé, creo que eran 100 horas, me parece, de material. No es abordable desde un punto de vista para una sola persona, entonces tuvimos un refuerzo de un auxiliar. Pero el ayudante, por ejemplo, también es montador, mi ayudante, montó parte de la secuencia final, parte de algunas cosas ha montado él, porque no llegábamos. ¿Y sucedía que llegaba Alex y hacía cambiar muchas cosas? No. O sea, Alex... ¿La premura del tiempo no lo hizo? ¿O? No. O sea, Alex no es... Más allá de lo que me pueda maltratar en persona, me respeta más o menos, ¿no? O sea, me siento una mujer pegada y golpeada y pienso que lo hace porque me quiere. Gracias. Es que me quedó sonando eso de que Alex boicoteó la película y quería quería saber qué significa eso de boicotear, o sea, cómo un director boicotea su propia película. Yo tenía un profesor que estaba loco y que sus frases, un profesor de cine, de imagen, todavía está dando clases, tiene como 90 años, y siempre tenía frases importantes así, y una era: el mayor saboteador es uno mismo, ¿no? Entonces yo creo que si tú te expones como director, tú dices desde el guión, vas a hacer una cosa, voy a hacer la película que sea la hostia, voy a hacer esto es una mezcla de... yo soy buenísimo. Va a ruedas, tiene los inconvenientes del rodaje. Pues pocas veces te gusta ver lo que has rodado. Pocas veces. O sea, puedes estar más satisfecho o menos satisfecho. De hecho, una de las cosas bonitas que tenemos con Alex es que una vez que pasa el montaje, pues estamos por ahí en la piscina, bañándonos, así en plan tonto, o pasando el rato, y comentamos lo que podíamos haber hecho bien o mal, ¿no? Sin ya la película terminada, ¿no? Pero yo creo que los directores sabotean ese momento, ¿no? O sea, se sabotean hasta enfrentarse y hasta pensar que tienen que superar el trauma de rodaje y
pensar que lo que tienen es lo suficientemente bueno como, o le pueden sacar suficientemente partido y que pueden llegar a lo que ellos querían llegar. Pero conozco gran cantidad de directores que se boicotean y se sabotean a sí mismos, ¿no? No sé si te queda claro. A mí me pasó algo porque digamos que yo en cierto modo también trabajo mucho de la mano de un director que es Carlos Moreno. Me pasó algo parecido con Todos tus muertos. Todos tus muertos fue una película que hizo muy sencilla, de hecho con un presupuesto muy bien bajo. Carlos me dijo, bueno, dale, ahí está el material. Vuelvo, nos vemos en 2 meses. No había la necesidad de correr. Yo igual tenía que vivir, así que me puse a hacer Los caballeros las prefieren brutas. Y en los tiempos libres agarré la película. Cada vez que iba encontrando el tono, iba mandándole pedazos él se fue para España un tiempo. Y al regresar ya había un corte, no fue una película que me haya tardado mucho. Y Carlos la vio, dijo, está bien, pero porras, no va a pasar nada con esta peli. Yo creo que esto no va a pasar nada. Entonces, fresco. Yo seguí haciendo, terminé lo de la televisión, volvimos, el productor empezó a preguntarme, bueno, ¿y qué? ¿A qué horas? Porque la relación con Carlos es él y yo, y nos olvidamos un poco de la producción durante un tiempo, hasta que el productor dijo, él creía que yo estaba así, pues a punto de morirme, después de 4 meses. Y dije, no, pues ya tengo un corte, muéstramelo. Y pasó lo que pasó, la mandaron para San Sebastián, pasó, luego Sundance, y todo lo que podíamos haber hecho en 8 meses, tocó reducirlo en 2, que es la etapa final, ¿no? Después de Loveland. Y Carlos no se la creía, o sea, no le parecía que era lo suficientemente poderosa esa película para lograr lo que ha logrado, pues. Y a pesar de mis insistentes casi terapias para decirle, hey, sí, está bien, no le cortemos más, está bien, se logró, digamos, una película pues que si la han visto es muy, muy clara con la intención y con el tono que quiere, que en el fondo no, también estaba un poco difuso en la preparación y en el rodaje. Creo que mejor yo sirvo de moderador, que soy el que tiene menos historias para contar como montajista. Yo quisiera un poquito que habláramos de la relación entre... a mí personalmente me gusta mucho trabajar con el editor desde el momento en que empieza el rodaje. Es decir, que la película se empiece a editar, digamos, prácticamente que lo que se filme hoy, mañana por la mañana no esté editado, obviamente, pero que el editor lo haya podido revisar, lo haya visto, y que haya incluso una comunicación fluida en el sentido de, digamos, como a nosotros nos toca hacer un cine pobre, donde no hay mucha posibilidad, muchas veces, en mi caso yo tengo que filmar 1 a 1, no tengo muchas posibilidades como en el cine americano, pues que uno hace 10 planos, y el primer plano, el plano medio, el plano general, el plano de la botella, ¿no? Esto aquí es muy difícil de hacer, por tiempos, por plata, por todo. Pero entonces, digamos, yo en ese sentido creo que es muy importante tener un editor que mire el material desde el punto de vista de un editor y de pronto lo llame a uno y le diga, oiga, se le olvidó o sería bueno tener un plano de, no sé, de la mano nerviosa de Carlos jugando con el... ese tipo de relación a mí me gusta mucho. Me da la impresión de que ustedes, ninguno de los dos ha trabajado así o trabaja así usualmente. Todos me piden lo mismo, que vaya editando. O sea, para empezar, te incorporas como media semana porque te ahorran el sueldo, o 1 semana más tarde de rodaje. No te invitan a las reuniones de guión, no te invitan a... O sea, eres la última necesidad, ¿no? O sea, la última referencia. Y quieren que tengas el tono de la película el primer día o el segundo día. Luego, por más que se ruede y si falta un plano, lo puedes decir. Y dices, sí, ese decorado lo hemos quemado ayer, o sea, no está más. Entonces, no, lo que me está diciendo no me sirve.
Entonces, también hay una actitud soberbia y es decir, con lo que tengo yo me tengo que apañar y ese es mi trabajo. Pues, realmente, también rodaje, hay que entender que rodaje, los directores están sacando un plan. Y realmente al último que quieren escuchar es al montador, yo creo. ¿Sabes? O sea, al menos que tengas capacidad como director de decir necesito una cosa más, me olvidé de tal cosa, pero realmente no... yo no llamo al director, el director me llama generalmente para insultarme o para decirme, oye, mira, tengo problemas para esto. A ver cómo lo ves. O sí realmente necesito que edites esto porque este decorado lo perdemos. Yo lo hago, ¿no? Pero el tiempo más fructífero del montaje empieza a ser pues a mitad de rodaje cuando uno va entrando y entendiendo la película, ¿no? Luego yo que te quería comentar sobre saboteos, ¿no? Y cosas, una anécdota curiosa también con Alex. En Los Crímenes de Oxford, el primer corte de la película era un pestiño, era un rollo que lo flipas, o sea, la película era infumable. Y los productores nos dieron un abrazo, me dijeron, está buenísima. Y luego Alex se fue sin saludar, se fue como... Y yo me quedé con la ayudante, que luego ha sido montadora, una muy buena montadora de la celda 211. Nos quedamos diciendo, joder, qué pestiño de película hemos hecho. Qué cosa, ¿no? Que es un rollo, no sé, no tiene tensión, no tiene nada, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con la idea de cambiar cosas, ¿no? A ella se le ocurrió una idea muy buena de dónde empezar. Y claro, no teníamos... o sea, somos amigos amigos de juerga, de lo que sea, pero a veces en la relación profesional dices, oye, mira, lo que has rodado es un pestiño, ¿no? Esto es intragable, vamos a cambiar esto y esto así, y así funciona mejor. No nos daba miedo contárselo. Estábamos a punto de hacer un DVD anónimo y mandárselo a su casa. Y al final se lo contamos al montador de sonido, se fue de juerga con él, bebió con él y se lo contó. Y me llamó, lógicamente, a las 8 de la mañana al día siguiente. Oye, se me ocurrió una idea buenísima para remontar la película. No pueden perder, nunca pueden perder. Pero bueno. Y Carlos, a ti con asumiendo tú el mismo papel, o ¿cómo trabajaste, por lo menos en retratos? Bueno, yo cuando tengo que hacer varios roles asumo como diferentes personalidades, digamos, trato de olvidarme de que soy director, o sea, de que dirigí esa vaina, y lo asumo como si fuera un trabajo de editor nomás, y lo miro con el mismo desprecio con que lo miran los editores, sobre todo, digamos, la parte de que, ay, tan bonito el plano, por un carajo que esté bonito, si no cuenta la historia, digamos. Sí. En ese sentido trato de asumir las dos personalidades. Ahora, realmente en retratos yo no fui editor por gusto, un poco, aunque me encanta editar, me parece que la edición es importantísima y he editado muchísimo pues en televisión, edité miles de horas. Nunca siempre como editor detrás, digamos, como un poco como funciona la televisión. Sí. Pero tuve muchos problemas. Tuve unos problemas con el productor y con la persona que iba a editar la película. Y entonces la película estaba ahí como quieta, como que eso no se iba a editar. Y yo me senté y la edité. Sencillamente cogí el material, me senté en mi casa, puse un televisor y cogí mi computador y la edité. Cuando me di cuenta la había editado. Y digamos, la edición ya estaba tan ahí que cuando llamé al productor le dije, mire, aquí está la película editada. Ya no había quedaron como así, ya les tocó como aceptarla, un poco. Pero a mí personalmente me gusta tener editor y me gusta trabajar con editor y me gusta que el editor esté un poco presente durante el rodaje. Me parece que me parece que uno tiene unos cómplices. En el caso de que no sea guionista, tiene que haber una complicidad guionista, director, editor, que son como las tres personas que al final cuentan la historia. Sí. O sea, entre esos, un editor puede desbaratar una historia o la puede arreglar. Lo mismo un director o lo mismo un guionista, pues obviamente el guionista empieza haciendo la historia, pero me parece que si entre los tres no hay como una especie de complicidad dramática,
en cómo va el drama, en cómo se arma el drama, en cómo está el drama contado en esta escena, uy, eso se puede volver una pesadilla. Yo lo único que digo es que en rodaje no existe el tiempo de reflexión. Entonces, una apreciación de tono, que la apreciación de tono de los actores sí, es lo más importante que le digo al director, ¿no? Veo a este actor pasado, ¿no? O sea, no, cálmate con este tío que vas sobrado con este tío. Son las indicaciones que doy, ¿no? No de plano, porque a menos que sea una cosa muy torpe, digamos que hay una gramática y hay un estilo que se puede... Pero digamos que a veces, por ejemplo, en Los Crímenes o en otras cosas, pues viene Jorge Cacheverría y estamos los tres juntos en montaje y hablamos, comentamos. Sí, por supuesto pero no, en rodaje es muy difícil, ¿no? O sea, hay que pensar que los rodajes empiezan a las 8 de la mañana, la convocatoria es a las 6, se acuestan todos a las 12, 1, es muy complicado de escuchar a alguien, ¿no? Me parece. Y es útil la presencia del editor ¿desde qué etapa? Es decir, cuando hablas de la complicidad entre el guionista, director, editor e incluso ¿escribirías con editor oyendo por ahí? Pues nunca lo he hecho, pero no me molestaría. Digamos, yo creo que el trabajo del director es muy parecido. El director de cine debería parecer, a mi modo de ver, al director de orquesta. O sea, el director de orquesta necesariamente necesita una orquesta, necesita unos músicos. El director de cine también, unos músicos que son, no sé, el fotógrafo, el editor, el escritor, los actores. Todo el mundo, digamos, forma parte de esa orquesta. El papel de uno como director es un poco conseguir los mejores músicos, por un lado, que quiere decir los mejores músicos que pueda conseguir para su trabajo, y guiarlos a todos para que no se salgan un poco del camino. Yo creo que al final el que tiene más la película en la cabeza es el director. Todo el mundo un poco por su oficio, y entre mejores más, también a veces trata de hacerlo. El fotógrafo quiere que a veces la cosa quede muy bonita, el actor se quiere lucir. Muchas veces tienden a descacharse un poco, a salirse por su propia fortaleza, digamos, y el trabajo de uno un poco es como, no, cálmese aquí, digamos, lo que ahorita hablabas de los actores que a veces se salen de tono. Mucho del trabajo del director, sobre todo si los actores son buenos, a veces no hay que hacer nada, sencillamente mirar. Y si hay una salida de tono, si hay un momento en que el actor no entendió la escena o está cogiendo por el camino que no es durante la escena, decirlo. Y lo mismo, digamos, el trabajo con el editor debería ser un poco el mismo, como de que uno deja que hagan, y si uno de pronto siente que por la misma, hay películas que a veces están sobreeditadas, digamos, sí. Donde el editor un poco se salió se lució demasiado. Hay una tendencia ahora a eso también. Yo aprendí mucho, mi esposo un día me dijo, cuando era fotógrafo, porque lo único que me importaba es que la película quedara bonita, que fuera el drama, no me importaba. Mi mujer me dijo, mire, ¿sabe que usted se ha dado cuenta que las películas que son muy bonitas nunca son buenas? Y siempre me dejó esa idea en la cabeza. O sea, las cosas tienen que tener, es un equipo que va todo hacia adelante, y el trabajo del director es que todo el mundo vaya en la misma línea. Claro. O sea, dejar que nadie... Así le tenga que jalar las mechas al editor. La confianza con tu editor tiene que llegar hasta qué punto, hay un límite. ¿Tú o la confianza? Nos hemos duchado juntos. O sea que no hay... Sobrios. ¿Y cuando sí. y cuando trabajas con alguien en su primera vez contigo, o estás casado con Alex? No. ¿Él te arregla tu año? No me arregla. Generalmente pierdo con él. Pierdo tiempo, pierdo dinero. Sí, o sea, dentro de mi currículum lo más vistoso es lo de Alex, ¿no? Pero yo le doy muchísima importancia a la actuación, ¿no? A lo que más me gusta es la actuación, ¿no? Hoy lo hablaba en el desayuno con un compañero actor, y creo que, o sea, hay que volver a las fuentes, y hay que volver a Shakespeare, y hay que volver a la dramaturgia, y a Alex, si bien lo respeto como director visualmente, no es al que más respeto como director de actores, ¿no?
respeto a otra gente, a Belén Macías, a Miguel Ángel Lamata, lo respeto más. Y con ellos tengo una relación más, más igualitaria, en cierto sentido. O sea, tengo suficiente confianza con Alex como para decirle lo que quiero, pero, digamos, él está sobreexpuesto y tiene mucho más nombre que yo, y bueno, entonces pues mi trabajo, si es bueno, lo ha hecho él, y si es malo, lo he hecho yo. Entonces, no, a veces, o sea, cuando tú me preguntabas si tocan el ordenador, pues Alex no es capaz de, no sé, de distinguir el viewer del canvas, ¿no? Pero si tenemos que hacer una presentación, él es el que se sienta ahí, ¿no? Y ya debemos decir, le tienes que dar esta tecla, ¿no? Por ahí aprende que el tabulador es el que da play, ¿no? Eso lo he aprendido. Pero bueno, es como si lo hubiera, es como que yo soy una especie de mono que está ahí, ¿no? Pero ese es el trato, ¿no? Carlos, digamos, en tu próximo proyecto fuera de la televisión, pues porque esto que hablamos antes del set, de estar en el set, pues a mí me ha pasado más en tele, ¿no? Que por la rapidez y las inseguridades, pues hay que estar ahí al lado. Hey, faltó este plano, no lo olviden. Bueno, ¿cómo vas a asumir? ¿Seguirás editando en tu próxima película o lo vas a delegar? A mí me gustaría que no. Me gustaría tener y pues he trabajado con editores a los que quiero mucho y con los cuales de pronto me gustaría volver a trabajar. Espero no tener que volverlo a hacer. Con respecto un poquito, es que me acabo de acordar cómo aprendí yo a editar un poco. Yo empecé trabajando mucho en televisión en la época en que la televisión era no lineal, ¿no? Y había unos switchers que eran un aparato así de grande lleno de botoncitos de colores y amarillos y verdes y palanquitas. Y yo me sentaba días enteros ahí porque tenía que editar mucho con el operador. Y hacía lo mismo, apenas él se iba a orinar, yo y movía hasta para acá. Hasta que al final, digamos, después de 2 o 3 años de estar editando 3 días a la semana, yo ya switchaba y manejaba todo. Y después switché varias veces. Switché partidos de fútbol, por ejemplo, y cosas que es como una especie de edición al aire. Pero los botoncitos me llamaban mucho la atención. No, o sea, también hay que entender que el que está... Yo cuando a veces realizo, y me pone nervioso tener un interlocutor con la máquina, ¿no? Porque tú estás pensando y lo harías inmediatamente, ¿no? Pero bueno, entonces como que te sobra el tío que está ahí. Pero yo creo que no sobramos. Justamente un poco lo que decías tú, el director es un director de orquesta. Yo le llamo, en términos así amistosos, le llamo decididores, ¿no? Son los que deciden, a fin de cuentas, hacia dónde tienen que ir, ¿no? Y luego que te quería aportar con respecto a los planos que faltan, ¿no? O sea, en televisión tenemos una gramática muy concreta, entonces sabemos si nos falta un plano, pero en realidad es para darle seguridad a la rapidez y al volumen me imagino que si te habrá pasado en televisión, pocas veces has tenido que pedir un plano, ¿no? No sé. Sí. Y un poco también lo que quiero decir es que el posicionamiento de cámara, si tú tienes un guión, una secuencia, tú vas a desarrollar una acción como director y vas a contarla. Tú decides, o sea, la puedes contar con 2 planos, con 3 planos, con 5 planos. Y si tú, o sea, lo puedes hacer más pobremente o menos pobremente, pero en el fondo eso te está definiendo a ti como autor. Entonces, es muy difícil decir, oye, ¿por qué no ruedas la puerta que se abre cuando no se ve la puerta? Entonces, es que no la necesito. O sea, entrar en esa cabeza es muy difícil, ¿no? ¿Y por qué no la necesitas? No, porque pensé que fuera más en off. O sea, uno a veces también como editor es mucho más realizando. Lo que puede pedir es mucho más obvio, ¿no? Es mucho más barato, ¿no? Que a lo mejor la creatividad del director que dice, esto lo voy a sintetizar así y creo que funciona así. Porque, a fin de cuentas, el director está decidiendo las cosas en un tiempo real,
con un margen muy pequeño y es eso o nada más, ¿no? Entonces, uno no puede decirle cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y en tele, y con tus series. Ah, bueno, en la televisión está pasando una cosa que para los editores es muy buena, y es que, digamos, la televisión hasta hace muy poco se hacía toda switchada, lo que uno llamaba era que iba con una unidad móvil, tenía las cámaras puestas ahí, y el editor mismo, el director mismo iba switchando, iba dejando prácticamente las escenas editadas, de tal manera que el trabajo del editor realmente era pegar escenas y poner de pronto una transición o una... Ajustar en tiempo. Sí, pero digamos el 90% del trabajo se hacía, uno decidía, o sea, era imposible, digamos, si el editor consideraba que hacía falta un plano tuyo No. oyéndome, ese plano no estaba hecho, sencillamente porque yo la switché así y así quedó. Claro. Ahora en la serie se trabaja con cámaras separadas y se graba todo el material. Eh, eso le da al editor unas posibilidades de realmente de editar, porque es que antes era una cosa, pues era como una peguita con da unas posibilidades Sí, de editar mucho ajustar. mayores. No solo, sí, o sea, no solo de editar, de decidir qué se va a ver en cada momento, sino las posibilidades de ajustar son mucho mayores, porque hay con qué ajustar, antes no había. O sea, antes a veces uno quería cortar un pedazo y no se podía porque eso ya estaba switchado, eso estaba editado. Entonces yo creo que en ese sentido el editor es ahora mucho más importante que antes. Y el trabajo con el editor es mucho más... yo trabajo mucho con Elsa Vázquez, me ha tocado trabajar con ella, yo creo que es una muy buena editora. Y nos entendemos muy bien porque ya me conoce, ya nos conocemos, digamos, yo ya sé qué va a hacer ella con lo que yo hago. Y un poco, digamos, hay las dos relaciones. Yo sé cómo ella sabe lo que yo estoy haciendo o por qué lo estoy filmando de esa manera y existe esa relación, digamos, que me parece que es muy buena. A mí me pasó el extremo, ¿no? El extremo es que en una serie de esas en que en una semana hacen un capítulo, bueno, máximo 2, tú entras a editar un capítulo cuando ese mismo director está haciendo tal vez, ya lleva 3 más. Y existe esto que es, digamos, lo más óptimo para uno, que es poder decidir qué mostrar y qué no. No venía switchado. Había una secuencia bastante difícil de montar, digamos, de lograr una persecución a pie en Bogotá con 2 días de rodaje. O sea, si le metieron el billete para hacer 2 días de rodaje una persecución, querían mostrar la persecución. Y me parecía mucho más chévere para el tono que venía el capítulo, que era una vaina más contenida y con planos mucho más largos, bajarle la mitad de los planos. Es decir, si rodaron 50 planos, yo usé 25. No me era necesario más. Pero el director, después de haber rodado 3 capítulos más, 3 meses después, se acordaba perfectamente de todos los planos que había rodado. Perfectamente. Entonces, uno como lo engañaba. Y con ese director me ha pasado que lo que me pasa con otros, que son, no sé si les ha pasado, está el plano, ese plano existe, yo lo rodé, y nunca está. O sea, me paso 3 horas buscando en 50 gigas de material y no hay nada. Sí sabía cuáles eran todos los planos. Es que a veces el director necesita un director de orquesta más alto que lo regañe por lucirse tanto. Sí, ¿no? Y al fin negociamos y quedaron como 35, pero pudimos negociar. Luego no volví a trabajar con él. O sea, no me parecía que había que negociar tanto. Uno de los motivos por los cuales, digamos, hay esa pequeña pelea entre el director y el editor es porque uno tiende a veces a enamorarse de los planos. Entonces, pues si uno cogió y entonces yo me inventé un plano que empieza en una grúa y baja por acá y me tiré no sé cuántas horas haciéndolo y después viene el editor y bota esa vaina a la caneca, pues uno se muere la piedra, digamos. Pero yo creo que eso también, a medida que uno va haciendo mucho, se va dando cuenta de que muchas veces esos excesos formales, yo me he vuelto mucho en la vida, digamos, lo único que he aprendido es que lo único que importa es la historia.
O sea, lo único importante es la historia y lo demás todos son adornos, todo lo que complique la historia, todo lo que no, y todo debería quitarse. Entre más sencillo, más simple y más al grano sea todo, es mejor. Y yo creo que si uno lo mira así, se da cuenta de la cantidad de cosas a veces que hace que sobran. Sobre todo en este tipo de escenas donde hay mucha libertad y entonces hagamos un plano aquí, hagamos los pies, hagamos la cara, hagamos no sé qué, el corre, el plano aquí arriba. Eso a la hora de la verdad es lo importante. Sí. Siempre a un tonto que la hace. Me ha tocado trabajar así con ahora un director que es el director general de la SGAE, que es Anton Reiza, que como director es pésimo y bueno, su cámara circular es una comida absurda, ¿no? Para un lado y para otro, y dices, tío, ¿por qué? Que son las más difíciles de rodar, además, ¿no? Sí, sí. Las conversaciones en mesa. Sí, pero y aparte, o sea, tienes un carrito y, o sea, unas vías y ¿por qué se te ocurre ponerla circular? Y, o sea, ¿por qué? No sé, o sea, las cosas hay que usarlas con un sentido dramático, ¿no? No con un sentido, tengo la grúa, voy a subir y bajar los planos, ¿no? Pero la gente, pues, creo que también cuanto más inexperta, menos se ciñe a la necesidad de contar cosas, ¿no? Eso. Uno, hablando de eso, digamos, y tiene que ver un poco con la experiencia, uno al comienzo comienza a ver, no sé, entrevistas, que es una forma, digamos, muy sencilla, un programa, yo hice muchos programas de entrevista, entonces al principio era un poco así, ¿no? Entonces, pues como mi posibilidad de lucirme eran tan pocas porque lo que yo hacía no era muy importante, entonces comenzaba y le daba vueltas, y después uno se da cuenta de que eso realmente está trabajando en contra de, o sea, uno quiere oír lo que vos estás diciendo, y eso lo más sencillo es un plano medio quieto, ¿entiendes? Y entonces uno se concentra en la actuación, digamos, en el caso, y se concentra en lo que es importante en ese plano. Y no, yo lo veo mucho en televisión aquí, entonces el plano está aquí, entonces lo ponen en blanco y negro, entonces después le muestran el ojo, y es una entrevista donde lo que importa es lo que el señor está diciendo, y le muestran el ojo, la nariz, el blanco y negro, ponen la cámara por aquí arriba, cuando lo más fácil y lo más natural es dejar el plano medio y que se luzca otro. Digamos, en ese sentido, digamos, en este caso sería el actor, que se luzca, que su actuación es una maravilla y no la estamos viendo porque tenemos el carrito y estamos dando vueltas. Sí, en lugar de mostrar, tapan más, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo les va con la musicalización, el diseño sonoro, cómo compaginan? Repitamos la pregunta para la gente que está en streaming. Tenemos 50.000 visitantes en internet. Mi pregunta va por el lado de cómo les va con la musicalización, el diseño sonoro, cómo compaginan esa dimensión de la edición. Perdona un segundo. No es un idiota Anton Reiza, no perdona. ¿Sí? Musicalización, diseño sonoro, ¿cuál es el rol de ustedes frente a esa tarea? Básicamente, por lo menos en la televisión, ninguno. O sea, uno en el montaje de televisión no propone nada, ni siquiera referencias. Eso hay otro departamento que se encarga después de que uno termine el offline. En cine, a mí me gusta mucho plantear propuestas de incluso ambientes o de tonos para que la referencia a quien vaya a hacer el diseño de sonido le quede más clara de la idea que yo tenía. Porque no es muy común aquí, o por lo menos en mi caso, que tú llegues en un proceso de acompañamiento hasta esa fase de la postproducción de sonido. Por diferentes modos, por los diseños que a ti te pagan hasta que acabes. Uno a veces se encarreta yendo hasta allá, pero dependiendo del director con que estés trabajando. Si es tu amigo, vas. Si no es tu amigo, ok, ya, hasta aquí llegué. Ya esa voz la toma el director, pero creo que es importante porque hay muchas cosas que en un teléfono roto, de la intención con la que uno montó una secuencia, se pueden perder. Entonces, para mí es casi
neurótico el trabajo que tiene que ver con el sonido. Para que quede claro, pensando en esa imposibilidad que uno a veces tiene de llegar hasta ese punto. O sea, yo casi todas las películas termino viéndolas en el día del estreno. Nunca las veo antes porque o no hay tiempo, o estoy haciendo otra cosa, o no veo la corrección de color sino hasta el día del estreno, incluso el diseño sonoro. Pero sí particularmente trabajo con un énfasis en referencias, básicamente, de audio. Y de música, algunos directores vienen con unas cosas muy claras, otros no, que se vuelve algo muy más claro cuando uno les propone ideas. Luego hay otras que cuando ves la película dices, carajo, eso yo no lo había pensado ahí. En la sala de diseño de sonido hicieron cualquier otra cosa. No sé si ustedes... Sí, yo antes trabajaba más en toda la parte de postproducción. De hecho, en algunas películas que son como muy complicadas, como Los Crímenes o Balada Triste, pues superviso un poco, me quedo como último enlace, como jefe de postproducción, ¿no? Y como si no está el director, pues yo doy por buenas cosas. Me gusta ese rol, pero al revés que Andrés, pues no me gusta mucho montar con sonido, porque edulcora la imagen, o sea, tú tienes que ver el corte, o sea, de una forma soviética, limpia, y, o sea, a veces necesito poner efectos de sonido de una forma mínima para contar las historias. Y trato de no poner ambientes musicales porque, primero, el músico generalmente me insulta y, segundo, porque también edulcora, ¿no? O sea, ahora justamente trabajé con unos chicos mexicanos que me peleé también con ellos. Últimamente me peleo con todos. Y entonces... estábamos trabajando, le mostramos una secuencia montada sin música y antes había estado un montador y entonces la secuencia que le mostramos realmente estaba trabajada de montaje, estaba bien. Y la nueva, la vieja, lo único que tenía de diferente, o sea, estaba mucho menos trabajada, pero sí tenía música. Y entonces genera esa cosa como de extrañar y tener querencia por lo anterior, por más que simplemente porque tenga música, ¿no? A lo mejor, a veces, o sea, me pasa, ¿no? Eso. Y al músico siempre le influencia un poco la música que nosotros tengamos y tenemos que darle la opción de decidir, la opción de que él crea el tono adecuado, ¿no? O sea, yo como músico soy bastante más vulgar que el músico con el que trabajo muchas veces, y entonces tengo que darle la oportunidad de buscar, de tener su propia búsqueda, ¿no? Entonces por eso trato de no poner música. Yo tengo un truco, porque yo digamos que la intención se la muestra al director, no al músico. Entonces cada vez que la película va para el músico, quitamos todo lo que es. No, nosotros también, pero el director es eso, se queda con un poco pasa también con el color, últimamente con las cámaras que hay, pues si no le damos el LUT adecuado, pues están con el logarítmico, entonces están lavadas y la cámara, pues el director se acostumbra a ver eso durante meses y claro, viene el director de fotografía, primero te insulta a veces, ¿por qué no tienes el LUT puesto? Porque no me lo ha mandado y qué sé yo, no sé, y no tenemos para adaptar porque es una cámara nueva y bueno, pues no quiero que lo vea así, o incluso te obliga a poner franjas, o sea, hemos tenido problemas o sea, a mí me gusta que todo el trabajo de rodaje se haga a full frame y luego decidir si hay que ajustar algo. Y los directores de fotografía no me dejan, o sea, yo todos los trabajos que tenga que tener externos tengo que ponerle el catch porque se consideran que la imagen no es la imagen que ellos quieren, que también los directores de fotografía son especialitos, hay que decir. Yo creo que yo soy el afortunado aquí. Estoy viendo que como cuando edito usualmente dirigido, entonces me la llevo muy bien con el director. Digamos, mira, pero hablando en retratos me pasó una cosa curiosa y es que
Es una película de carretera que tiene unas escenas muy largas de paisajes, de lo que se ve en la carretera, que eran muy importantes. Por problemas de presupuesto, nosotros, bueno, una idea fue que empezamos filmando eso, antes de hacer la película, y lo filmamos documental. Nos fuimos, realmente hicimos casi un documental de Colombia, íbamos en un solo carro y filmábamos los paisajes y filmábamos el carro pasando otros carros porque no había presupuesto, digamos, para cerrar una carretera, entonces todo lo hicimos un poco a cuenta y riesgo nuestro, entonces documental. A la hora de editar eso no tenía sonido y yo no lo podía editar. Sin el sonido no le podía encontrar el ritmo no le podía encontrar el ritmo a la cosa, ¿no? Y entonces tenía acceso a los músicos que iban a hacer la música de la película me dieron como toda una serie de canciones que yo podía usar y entonces comencé a editar con música. Y cuando vimos el primer corte estaba sobre musicalizada, obviamente, porque en todas partes, en todas las escenas de carretera había música. Y yo no sabía cómo hacer la cosa. Cuando comencé a trabajar con la persona que hizo el diseño sonoro al final, que a mí me parece muy bueno, que no sé si lo conozca, Ricardo Escayón. Sí. Él me hizo una propuesta y era que le quitáramos toda la música, él le hacía el sonido, rehacía todo el sonido, el foley bien hecho, y ya viendo eso, nos devolvíamos nuevamente a ver qué músicas dejábamos. Digamos que vino quedando como el 60-70% de la música y todavía hay gente que dice que tiene de pronto demasiada música. Cosa que yo no hubiera puesto, creo, si la película hubiera tenido el sonido original. Fue solo como una... Ahora, para mí el sonido es importantísimo, para mí el diseño sonoro, no solo como tú lo llamas, el colorante. Me parece que en todo caso es como lo que envuelve y termina de darle el punto final al drama. O sea, por supuesto es importantísimo, pero lo que digo es que a la hora de estar en montaje, en la sala de montaje, edulcora el corte. O sea, a veces poner un ruido, un ambiente, o sea, últimamente lo tengo que hacer más, ¿no? Porque me lo piden más, ¿no? Y los directores les cuesta más verlo sin esas cosas. Pero o sea, yo creo que en la misma sala de montaje, si una cosa funciona con lo menos posible, con el menos almibarado posible, es que funciona. Entonces, si tú le vas a añadir luego cosas, va a funcionar mucho mejor, ¿no? Eso es lo que mi teoría. Tampoco creo que esté muy... A lo mejor soy un poco vago y no quiero poner sonido. Simplemente pasa eso. ¿Alguien? Hola. Bueno, yo soy uno de esos personajes, yo soy músico y he hecho varias bandas sonoras y un poco las dificultades es cómo establecer una buena comunicación con el resto del equipo, el productor, el director, finalmente con el montajista. Como yo soy músico, yo prefiero llamarle montajista porque así siento que va a tener un poquitico más de conciencia de esa parte sonora. A veces me da como un dolor de estómago cuando me dicen que es un editor y yo, uy, ¿qué va a pasar acá? Pero bueno, eso son palabras. Un elemento muy importante que dijo Alejandro de encontrar una complicidad dramatúrgica, yo lo veo muy importante desde la música, y ahorita lo hablaron que puede ser desde los dos caminos, desde empezar a editar o montar muy plano, sin nada de sonidos, quizás después el foley, todo el diseño sonoro, ya después agregarle la música. Como yo soy músico, ahorita estoy escribiendo, digamos, escribí una película, estoy viendo, uy, ¿cuál va a ser el editor de mi película que va a saber escucharme? Entonces, lo que quería preguntar es, ¿qué tipo de complicidad se podía hallar allí? Porque la música ayuda a generar otras relaciones complejas en lo dramático. No es lo mismo cuando tienes un mismo corte y le cambias una música incluso del mismo género, ¿sí? Bueno, por ahí es. He tenido la suerte de trabajar con bastantes músicos, algunos de ellos buenos, bastante buenos, y bueno, realmente la música lo que hace, yo creo, te da el tono dramático de la película, ¿no?
Lo que pasa es que también hay que dejarle trabajar al músico. Y el músico, a veces, Alex, por ejemplo, que a veces es un poco... sabe muchísimo de sonido, Alex, lo respeto mucho, pero yo siempre le criticaba a Roque a Roque Baños, el músico que a veces trabaja con Alex habitualmente, pues que ponía el chan, ¿no? Tan. Entonces, oye, si veo un tono, un tan más en tu película, te pego, le decía yo. Y no soy yo, es Alex, ¿sabes? Y entonces he trabajado con probablemente, bueno, Roque es muy bueno, pero he trabajado con el músico de Shakespeare in Love, que es Stephen, no olvidé el nombre. Bueno, es buenísimo, es una música que te envuelve, arropa la historia y no te define tanto los personajes ni la acción, ¿no? A veces la música se anticipa mucho, a veces tenemos películas que la música es más que obvia, ¿no? Y lo que pasa es que, ¿sabes? Yo, o sea, soy montador, editor, lo que quieras. Yo no soy el director. Entonces, si el director quiere, o sea, a veces yo discuto, ¿no? Discuto con el, o sea, sobre todo con el músico. Antes se generaban, ahora está tan cambiada la postproducción que digamos, nos cuesta asistir a mezclas, nos cuesta ir al proceso de finalización de la película. Pero antes en mezcla, pues teníamos nosotros las mezclas de sonido duraban un par de semanas. Primero empezábamos con los ambientes, con los efectos, con los diálogos, y una vez terminado eso, pues venía la música, que siempre venía a último momento, que no podían tocar nada, y entonces siempre teníamos la sitcom del músico diciendo que se escuchaba mal en el estudio, que no era lo que él había grabado, que todo eso, y siempre con Roque, con Minader, con todo, o sea, insultándonos, diciendo que nosotros somos unos catetos, que no sabemos de música, estamos estropeando su música, que somos unos animales, que mejor, y que la música tiene que estar más alta. Eso, que ahora por suerte, bueno, por desgracia no hay esas discusiones porque a veces es todo el trabajo del director, ¿no? Entonces es el director el que decide hasta qué punto quiere música y hasta qué punto no, y el tono de la música. Y bueno, no sé, es la industria que estamos teniendo también. Se han reducido costes y bueno, no tenemos esos tiempos de mezcla, ¿no? Como teníamos antes. Hay un par de preguntas acá desde el internet, desde el streaming. Voy a hacerlas juntas. Una dice: ¿tienen en cuenta la semiótica al momento de realizar un montaje para cine? Ya unas palabras mayores. ¿Y cómo es la participación que tiene el montajista en el guión, sabiendo que es él el que arma la estructura? Entonces, son esas dos preguntas brevemente. Yo quiero empezar con la segunda, porque tengo un ejemplo como reciente, y es una película que se llama 180 segundos, que se estrenó este año, que es una estructura que permanentemente está fragmentando el tiempo, yendo adelante, atrás, hablábamos con el director muchas, mientras comíamos, mientras se fue a vivir 2 meses a mi casa, si lo que nosotros estábamos haciendo eran flashbacks o flash forwards, y nos metíamos en discusiones ridículas, porque cuando ves la película nadie se pregunta eso. Él tenía una estructura, pensó en una película ya con esa estructura, nunca la pensó lineal. Cuando acabaron de rodar, también, lo mejor que pueden hacer es irse al mar, y empecé a cortar el guión. Era una estructura compleja, pero armé el guión. Después de 3-4 semanas armé el guión, él llegó y eso no funcionaba para un carajo. No era una película, era un pegue de situaciones. Y afortunadamente él, como el mismo guionista, accedió a que empezáramos a reelaborar toda esa nueva estructura. Supongo que hay películas que te permiten ser atrevido con el guión, ir un poco más allá de lo que un guionista
en sus cabales dejaría, pero menos mal ellos ya no están. Y ese tipo de permisos que uno llega a tener hacen que de verdad una película se potencie. Bueno, yo no sé si... Esta pregunta siempre me la he hecho. ¿Hay malas películas que se salvan? ¿Hay malos guiones que se vuelven buenos en edición? Yo creo que sí, yo creo que bueno, digamos, el ejemplo más clásico, lo digo porque estaba pensando ahorita, es el documental, que es usualmente un género en el cual el editor tiene muchísima más importancia y donde el editor realmente puede casi que es la persona que al final construye la película. Y pasa, digamos, en una película pasa lo mismo, el ritmo final de una película se decide en edición. O sea, y uno no se da cuenta de la importancia que puede tener quitar 3 o 4 cuadros repetidamente en todos los planos. Eso cambia por completo el ritmo de la película. Cuando uno se da cuenta, quitar un minuto en una película le da al ritmo, le da un cambio al ritmo impresionante. Yo tengo una historia, yo hice un documental hace unos años en Estados Unidos, era una cosa muy casera con un amigo mío, hicimos un documental muy pequeño, era una serie de entrevistas sobre la guerra y no sé qué. Yo tenía un amigo con el cual él había trabajado en una película que yo hice la fotografía, que es Peter Sinner, que fue el editor del Padrino y de un poco de películas gringas muy grandes. Entonces estábamos un poco perdidos en la edición, nosotros no sabemos muy bien cómo hacer la cosa, y lo invitamos. Él me dijo, yo tengo 3 días, les doy 3 días, y nosotros terminamos llamándolo el editor nazi, porque él se sentó, era muy querido, uno lo ve, siempre comíamos con él, era muy querido, y se sentó y pues, ¡corta aquí! Pero no, ¡que corte ahí! Y nos cogieron, teníamos un material que teníamos como una edición de 80 minutos, nos la dejó como en 50 en 3 días, pero así, ¡qué eso de ahí! Y nosotros ya así aterrados, pues, mejor dicho. Y al final se levantó y me dijo, ahí les dejo su documental desnudo, ahora sí vístanlo. Y eso a lo que él se refería era un poco, ahí les dejo la esencia, ahí está la historia contada sin ningún adorno. Ahora sí, si quieren ponerle unos adornos o darle un respiro, digamos, eso no tenía ritmo, pero estaba la historia perfectamente contada. Él le había quitado todo lo que sobraba así, pues a punta de gritos, pero era el editor que a ti te gustaría hacer. No sé, bueno, un poco nazi puedo ser, al menos soy rubio, pero bueno, no soy atlético ni de nada de eso. ¿Qué te iba a decir? No, con respecto a la pregunta semiótica, pues no, pero indudablemente hay planos que denotan unas cosas y hay una simbología y hay un significado y un significante en todas las cosas que vemos. Un buen ejemplo es los títulos de crédito de Balada Triste de Trompeta. No los hice yo, los hizo uno de los mejores grafistas de España, que es David Guaita, y es un compendio del inconsciente colectivo, de imágenes del inconsciente colectivo de España en los últimos 40 años. Realmente son buenísimos y uno está viendo cosas que denotan cosas, ¿no? Y bueno, solamente con eso vale la pena la película. Y luego yo creo que sí, que las películas se mejoran con montaje o se empeoran también, ¿no? Lógicamente. Y pienso que sí, que hay que ir a la historia, al grano, lógicamente, y ya me perdí. ¿Qué más había preguntado la primera? La posibilidad de reescribir el guión. Sí. O sea, a pesar de que sean muy bocazas aquí, yo soy bastante respetuoso con el trabajo de los demás, ¿no? Entonces pienso que hay un porqué de un guión, y entonces nosotros, a mí no me invitan al guión, yo a lo máximo tengo una lectura personal con el director antes de rodaje, donde doy mis notas a las secuencias claves y le pregunto qué tono va a tener, ¿no? Y confío en su buen hacer. Y sí creo que en montaje se necesita contar la historia de la mejor forma posible, y si eso pasa por reescribir la historia, pues estupendo. Si no, pues si el guión está bien, si funciona, no lo toques, ¿no? Lógicamente.
He visto que dentro de toda la relatoría ustedes tienen 3 puntos de vista distintos, un director-editor, un editor que ha trabajado con varios directores, de los cuales con muchos ha discutido, y pues un editor o un montajista bastante conocido dentro de estos últimos meses. Como director me preocupa mucho la relación con el montajista, puesto sus experiencias, ¿bien? Entonces, ¿cómo puedo tener una mejor relación con el montajista sin ceder toda mi idea al montajista? Que es por lo que uno más discute, ¿sí? Y es lo que he visto que ustedes tratan de mejorar la película, porque uno a veces sesga su visión con los planos que más se enamora. Entonces, ¿cómo mejorar esa relación en pro de la película o en pro del cortometraje con la labor del montajista? O sea, primero, este es un trabajo de confianza. O sea, yo puedo hablar mal a tiempo pasado, pero según entra el director en la sala, es el señor director, ¿no? Y mi contrato dice que lo que tengo que hacer, ¿no? Cuando se genera esa confianza, cuando me dan esa confianza, yo trabajo mejor. Y a mí no me importa tener ideas buenas y dárselas a él, y el director no tiene que tener miedo a dar ideas malas y equivocarse, y que yo no lo voy a humillar por eso, lógicamente, ¿no? O sea, es una relación de confianza, es una relación creativa de a dos, ¿no? Yo generalmente pues estamos juntos con el director decidiendo cosas y te has pasado en esto, o sí, pero no es una discusión. La discusión es un poquito más adelante, ¿no? Cuando tienes que definir la película, primero tienes que construir, ¿no? Y el director, si es cuando más sepa su oficio, pues más te va a aportar y más te va a dejar hacer, pero no veo una lucha, ¿no? O sea, hay momentos graciosos o de piques, pero realmente no veo un enfrentamiento. O sea, me han despedido. O sea, cuando hay enfrentamiento, pues me despiden. Ya está. Sí, para mí hay algo fundamental. Yo no sé si es parte de mi aún inmadurez en este oficio. Y para mí es importante una primera charla antes de enfrentarme al material con el director. Yo no conocía a Alex, el director de 180 segundos, incluso somos de la misma ciudad y yo no lo conocía, hasta que un día me citó el productor a presentármelo. Mira, esta es la película que vas a editar, es el director de la película que vas a editar, y yo, ok. El momento de encantamiento fue cuando hablamos 40 minutos de Einstein. Y yo quiero trabajar con él. Y el día le dijo lo mismo al otro día al productor. Y de ahí para allá pues se regeneró la confianza suficiente como para que yo le crea a él tanto como él me cree a mí. Han habido, o por lo menos a mí me ha pasado que en televisión por lo menos que funciona, que tú trabajas solo un tiempo, luego tienes como un día o les dan un día al director para que pase y mire, porque al otro día tiene que estar rodando. Y yo a veces he sentido que hago correctamente las cosas y ya. O sea, no hay empatía, no hay cierto aire de prepotencia que a veces pretenden que con eso ocultan los errores. Y simplemente hago mi trabajo. O sea, a mí me contrataron para esto, lo hago y lo hago en el tiempo que me dicen que lo haga. Y ya. Pero evidentemente en el cine es un trabajo de amigos, básicamente. De amigos. Yo creo que una cosa que es muy importante es dejar que la gente haga. Y si después no te gusta, corregirlo. Digamos, el editor casi siempre se encarga o tiende a hacerlo mucho más que el director de lo que yo llamo desnudar la historia, dejar lo más elemental, lo menos, quitar todos los adornos, quitar todo, porque parte de su trabajo es ese. Y a veces al director
eso le produce un choque. Digamos, el que te quite todo lo que tú de pronto considerabas, o este silencio, o esta... Y de pronto, pero yo creo que es muy importante tener la historia completamente desnuda, tener lo esencial ahí, y después se puede comenzar nuevamente a vestir. Y es una discusión que uno de pronto tiene con el editor, o los editores también lo hacen, porque pues son expertos en eso, ¿no? Es que hay que darle un tiempo aquí, que aquí la historia tiene que respirar, que de pronto estos segundos aquí de la actuación. Pero creo que eso de desnudar la historia, de llegar a tener como, digamos, como una primera versión de la película completamente desnuda, es importantísimo. Y eso realmente, usualmente los editores son los que no tienen apego emocional con las cosas, no tienen apego emocional con este plano, no tienen apego emocional con lo otro, sino que ellos cortan pensando solamente con nadie. Ellos cortan pensando solamente en la historia. Y eso es importantísimo. A partir de ahí uno puede volver a vestir volver a vestir a la película de común acuerdo con el editor. Sí, ¿ustedes consideran que sí? Qué pena. En las reuniones de las cuales no se les invita y que he escuchado bastante, sí, ¿ustedes consideran que es fundamental que haya esa reunión con el montajista? O sea, asumo que por algún motivo no lo hacen, ¿sí? En el medio donde ustedes han trabajado. ¿Ese motivo es por motivos de la historia o por motivos protocolarios? Y sí sería más importante dejar el protocolo y que el montajista esté en esas reuniones. Para mí montaje es donde culmina todo el hacer del trabajo de todo el equipo de la película, ¿no? Montaje es información, ¿no? A priori tampoco, o sea, nosotros no nos lucimos en una... no nos tenemos por qué lucir en una reunión de preproducción analizando el guión. O sea, podemos discutir puntualmente alguna secuencia de efectos o alguna cosa así. Yo también pienso que es una cuestión de economía de recursos para el director. Al director le tiene que discutir con todos el resto de departamentos, tiene que tener la devolución de fotografía, dirección, producción, maquillaje, todos, vestuario, y que venga el pesado montador a esta altura que no va a hacer nada, pues mira que otro día, sí que ¿le avisamos a Alejandro? Pues no le avise. O sea, es lo que te digo. O sea, no es ni siquiera protocolario, es ¿para qué? ¿Sabes? O sea, no sé, esa es mi opinión. Sí, no, uno generalmente, te digo, o sea, por ejemplo, no, yo leo un guión normalmente cuando la producción va a arrancar. Hay directores que me mandan el guión antes y uno, yo sí, hago una lista enorme y bueno, no le paran bolas a uno. Luego es que, pues viene el trabajo con lo que tenés. O sea, lo que rodaste, eso es. Y ahí está la película, hay que buscarla. Creo que una de las cosas más importantes y que creo que tiene que ver como con lo que yo considero la experiencia, es decir, uno va haciéndose más simple, creo yo. Es decir, si yo comparo lo que yo hacía hace 8 años, me parece totalmente detestable porque no tenía alguien que me atajara. Y creo que uno va haciendo eso, o sea, va tratando de encontrar una historia, de desnudar la historia y dejarla así, y luego en un mano a mano se va pintando y se va elaborando. Antes yo empezaba y la pintaba y no, creo que la experiencia te da a que llegues a un punto en que esa no es tu película. Entiende eso, o sea, no es tu película. Hay que tener, o sea, ese es el autolímite, que esa no es tu película. Y si uno encuentra a alguien lo suficientemente con buen feeling con uno, pues vas a tener la posibilidad de que te atajen más. O uno exigirle a un poco más al director, ¿no? Director. ¿Otra? Sí, pues está relacionado con lo que justamente estaban mencionando ustedes dos últimamente,
con respecto a comprometerse o enamorarse de una historia o de un personaje como tal, desde el punto de vista del editor, si eventualmente, por ejemplo, te ha pasado, o digo por la película de Balada Triste de Trompeta, por ejemplo, la forma de exponer el personaje desde el guión y desde el director mismo, al personaje principal, a mí me causaba la sensación de que desde la edición se trataba de defender la presencia o la personalidad de este personaje, ¿sí? Siempre tratando como de llevarlo por la historia en una defensa de él y de su situación y de su momento de vida y lo que estaba sucediendo y cómo se iba transformando el personaje y la situación y el tono de la película hasta el final. Me hacía pensar si eventualmente el editor, quien hizo esa película antes de saber que tú estabas acá presente en esta reunión hoy, viendo la película yo me preguntaba si desde la edición había habido algún tipo de identificación del editor con el personaje y lo había tratado de defender un poco por su naturaleza, porque era el bueno y luego se transformó y era como el... Sí, esa identificación del personaje eventualmente puede llevar a que la mano del editor se vea presente en algún punto, a pese a lo que el director le diga o no, ¿sí? Es decir, esa posibilidad debe estar ahí. Una de las cosas que he aprendido es que las películas son exactamente iguales que los directores, ¿no? O sea, representan mucho la personalidad del director. Si vemos una película aburrida, probablemente el director sea aburrido. Pero yo lo creo, de verdad. En el caso de Balada, lo que vemos es una personalidad explosiva de un director, ¿no? Y es el director el que tiene esa dualidad, ¿no? De maltrato y de los dos payasos, en el fondo es él, ¿no? Yo siempre intento enamorarme más a veces lo consigo, pero de los personajes femeninos, pero que los masculinos, pero no, siempre los quiero mucho, ¿sabes? No soy o sea, siempre en cada situación me estoy intentando poner en la piel de cada personaje y de cómo reaccionaría y cómo sería la lógica de cómo reaccionaría y trato de elegir los planos en función de esa lógica, ¿no? Hace una película muy loca de montar, también es una película muy excesiva en todos los sentidos, también por metraje. Estamos en mucho tiempo, cortamos muchísimo, pero no, yo no me siento identificado o sea, creo que la primera hora de la película define muy bien a España y define muy bien nuestra generación. Si bien yo soy argentino, mis padres son españoles y he tenido mucha relación con España. Y creo que tocan desde o sea, la secuencia del bar, por ejemplo, que es cuando la película podría ser solo eso, ¿sabes? Y define muy bien lo que es la película, ¿sabes? Creo que lo demás, en muchos casos, son florituras, ¿no? O sea, al final creo que excede, ¿no? O sea, no sé cómo se ha construido la historia, si desde el final al principio o al revés. También Alex está en un momento especial de su vida y eso nos ha permitido distanciarnos. Y sí creo que él ha necesitado sacar esa película de sí. La ha escrito él enteramente, sin Jorge Guerrica Echeverría. Y bueno, es una película muy personal. También, no sé, me parece como que él tiene esa dualidad de maltrato y de hombre castrado, por así decirlo, de niño castrado, ¿no? Puede ser, no sé. Pero yo no me identifico con ninguno de los dos personajes, la verdad. Bueno, yo quería preguntar, digamos, pues estaban diciendo que ustedes no se meten mucho digamos, en escoger los planos, digamos, antes de que se grabe la película. ¿Qué tan importante es para el editor o para el montajista estar ahí diciendo, yo recomiendo que lo filmen esta escena así o así y que tomen estos planos o los otros? Pues porque obviamente pues yo he editado videos hasta ahora, pero sí cuando llego a la sala de edición como que
Sé que hicieron falta algunas cosas que pues el editor siempre es el que sabe perfectamente cómo ponerlas. Entonces esa es mi pregunta, como si es mejor hablar con el editor para escoger los planos de cómo se toma una escena antes de grabar la película. O sea, un poco lo hemos repetido. Siempre es bueno tener información, tanto de montaje como de otros departamentos. Pero el rodaje es tan traumático, por así decirlo, que un director está decidiendo si la luz está bien, si tal está bien, y él siente el plano así, tú no puedes decirle. O sea, yo no le voy a llamar y decir, oye, no te olvides de rodar el plano del pajarito. Y entonces, pues no, ¿sabes? Este es idiota, ¿sabes? O sea, y bueno. Pues particularmente yo odio los rodajes, entonces allá nunca me van a ver. Y no, creo que más que el extrañamiento de planos, es decir, si no lo hizo fue porque no le parecía importante o porque simplemente no es bueno. Pero tú tienes más que ponerte a extrañar en la sala de edición, lo que falta es trabajar con lo que tienes y tratar de contar lo que tienes que contar con lo que tienes. Bueno, seguramente el tipo guardó durante toda la película la mano en el bolsillo y nunca hizo la mano, pues bueno, o sea, trabajar con la intención de que la mano nunca se vaya a ver, aunque era muy obvio pedirla, ¿no? Creo que el error que uno puede cometer como editor es empezar a extrañar planos. Bueno, si ya es absolutamente necesario, pues sí, pero si tu director es bueno, normalmente no van a fallar. Mira, me pasó una vez, fue la única vez que pedí plano, en La Comunidad, con Alex. La primera película que montaba, entonces había un corte feo de Carmen Maura al sofá. Y Alex me dice, qué feo, ¿por qué hiciste eso? Es que no tengo otra forma de hacerlo y está feo y está mal rodado. Y entonces yo rodaría otro plano, que es este de aquí. Entonces llevo 7 películas y nunca he tenido que rodar un plano porque me lo dijera el editor. Y lo rodó, pero no quedó mejor. Después, una vez rodado, dije, oye, se me ocurrió esto para solucionar esto. ¿Por qué no se te ocurrió antes de rodar el plano? Es que soy medio idiota. Y no se me ocurrió porque, pues no sé, o sea, y el plano rodado pues tampoco fue necesario, ¿no? O sea, realmente, o sea, uno, no sé, el aporte no está ahí, ¿sabes? El aporte de uno está en otro lado, ¿no? En solucionar. Y lo que pasa es que, o sea, es importante un ambiente positivo en la sala de montaje. Si te están juzgando, pues mal, ¿sabes? O sea, tú te tienes que sentir como cómodo, relajado, que fluya tu cabeza y que fluya la de él y estar muy cómodo, ¿sabes? Básicamente. Pero a veces pasa que hay conciencia de planos, ¿no? Es decir, o sea, de hecho la producción deja un día para que no incluyan actores, por ejemplo, y el director sabe, o sea, aquí va un plano que va a ser hecho, digamos, esperando a que el montaje llegue a un punto en el cual la lista se haga más corta, pero se considera, ¿no? O sea, la semana de insertos, sí. Que por lo menos en las 5 películas que yo he hecho, en 4 hacen eso. Han hecho eso. Sí, últimamente también tenemos la posibilidad de hacerlo digitalmente, ¿no? O sea, a lo mejor nos ayudaría digitalmente generar esto, ¿no? Pero bueno, o sea, realmente las cosas si no se hacen es por algo también, ¿no? No sé. Claro. Ya. Desde la autopista de la información preguntan, ¿qué opinan sobre ser director y montajista? Digamos, ya puntualmente, también dice William Zapata, podrían soltar un par de trucos para mantener la calma con los aviondos que a la final no la tienen clara. Supongo que se refiere a los directores. Yo tengo un tecito más bueno. Básicamente son esas dos por ahora. ¿Algún comentario sobre el tema? ¿Y a vos no te conflictúa
este Jekyll and Mr. Hyde Ah. que vive en ti, al ser tú mismo, o sea, ser tu propio censurador o tu propio permitidor, si eso se puede. Yo creo que al principio me pasaba mucho, pero que como cada vez ando en una búsqueda como de tratar de llegar de que las películas deben ser lo esencial y de quitarle la mayor cantidad de adornos a todo. Creo que las dos personas se encuentran cada vez más en la necesidad de que la historia sea lo más contada de la manera más directa posible y menos adornada y menos, digamos, yo acabo de terminar un corto que bueno, y bueno, tampoco había mucha plata, entonces, digamos, realmente se hizo, hay un dolly en todo, un pequeño dolly que necesitaba. De resto todo es hecho sin grúas, sin dollies, tenía 2 lucecitas, lo hice con las 2 lucecitas, y realmente no lo hice porque quisiera, sino porque no lo necesitaba. Porque realmente la historia se podía contar de una manera muy sencilla, sin tanto adorno, ni tanta, perdón la expresión, sin tanta maricada, sin tanto juguete. A mí yo hablo mucho de eso porque yo tuve una búsqueda durante muchos años, cuando era fotógrafo, en la otra personalidad de fotógrafo que tenía también, que a veces también sale por ahí a relucir, el cine, digamos, la idea de hacer el gran cine, ¿no? Entonces, incluso me fui a vivir a Estados Unidos, viví allá la mitad de mi vida casi, buscando eso, ¿no? Entonces, las luces, y el 18.000 allá, y cóndores, y de pronto uno se da cuenta que todo eso no es importante, o sea, que lo importante está en otro lado, está en contar la historia, en que la cosa esté bien hecha, y en que la fotografía también tiene que estar orientada a contar la historia, y todo lo demás sobra. Entonces, digamos, esa búsqueda me ha llevado a que todos esos personajes se encuentren en eso, en que el editor y mi personalidad de editor y mi personalidad de director se encuentren en que vamos a hacer la cosa lo más sencilla, lo más entre menos adornos haya, entre menos y entre más lleguemos a la semilla, a la esencia de la escena, ahí nos encontramos. Yo creo que es interesante que no es obligatorio que esté el montador, pero es interesante que esté. Básicamente porque es una relación dialéctica, ¿no? Es una relación, es un espejo, es un frontón, tú pues siempre algo te va a aportar, aunque sea negativo, aunque te va a ayudar para superar esa situación, ¿no? Eso lo pienso como director. Luego, pienso que depende de la película, ¿no? Hay películas que realmente mejor que no te las den para editar, ¿no? Que la edite el director porque son muy difíciles, ¿no? O sea, están muy en la cabeza del director y muy adentro de la cabeza. Entonces no hay forma. Se me olvidaba una cosa importante. En todo caso, digamos, tanto en retratos como en este cortico que hice, después de editarla, llamé a unos editores amigos y se las mostré. Claro. Y me dieron, sí, sobre todo en el corto, por ejemplo, me dieron una idea muy buena que terminé usando y que tenía mucho que ver con el cambio en la manera de contar la historia. Pues digamos, yo en estas dos cosas trabajé sin editor un poco por necesidad, y porque siempre me parece bueno que la relación, digamos, la relación dialéctica, incluso la confrontación, lleva a cosas mejores. O sea, 2 piensan más que uno, así sea un editor. Bueno, me gustaría un poco como escuchar cuál es como el montajista o la película que, no sé, los ha inspirado o un montajista que ustedes admiren, pues además de Eisenstein, pero más puntualmente como una película que siempre los como motive, ¿no? Uno de realizador siempre tiene como una película que debe ver a veces como para recordar el amor que le tiene al cine. Entonces... Yo tengo muchas, sí, o sea, casi todas. Sí. Me enseñan algo, pues. Pero creo que la que yo más quiero, de hecho ni siquiera sé cómo se llama el editor, es
es Blade Runner, porque Blade Runner para mí fue quien me metió en esto. 1984, Cali, Cinemateca La Tertulia. Mi papá me llevó a los 9 años a ver esa vaina y quedé enloquecido. O sea, dije, o sea, existía como todo. Es decir, creo que si quieren enganchar a alguien en el cine, muéstrenle de chiquito Blade Runner. Y seguro va a seguir. Tiene todo. Tiene cosas increíbles, cosas que jamás habías visto. Una narración que te deja un final abierto, cosas que para mí eran absurdas. Pues. Bueno, el culpable fue mi padre y la película por consiguiente. Pero creo que uno... Yo tengo muchas películas favoritas, no cojo como... Y no tengo tampoco un montajista favorito. Pues me gusta mucho lo que hacía Sally Menke, la editora de Tarantino. Pero sí. Pues y ¿cómo se llama? La editora de Godard, pues que también cambió un poco la perspectiva de todo esto. Pero creo que lo que más me ha influenciado a mí, o lo que me influenció fue Blade Runner a los 9 años, eso era una locura. O sea, a mí lo que más me gusta como montador, pues también es, bueno, como películas así de referencia, me gusta mucho Truffaut y me gusta mucho también, no sé, Polanski, no sé, o sea, compraría todo lo de ellos. Bueno, tengo todo lo de ellos y lo vería siempre. También me gusta Scorsese, pero bueno, no, a mí, por ejemplo, algo nuevo, ¿no? Que me encanta cómo está montada la red social, por ejemplo, ¿no? O sea, de esos social network, sobre todo la primera secuencia, la secuencia que hablan, ella deja a él, es una secuencia maravillosa y es una secuencia de diálogos, ¿no? He visto el making como 2 veces para ver cómo exactamente la rodaron. Estaba rodada con 2 cámaras y en el mismo eje, bueno, y lo apretado, siempre hablo, la gente que trabaja conmigo se ríe mucho porque yo uso el término apretadito, hay que apretarlo más, y lo apretado que está esa película en general, ¿no? Está muy sintética, ¿no? Y es una referencia cercana. Todo lo demás, pues, no sé, o sea, también ha cambiado el montaje. O sea, hay una sobreedición que muchas veces es mala si no tienes nada que contar. En el caso de Red Social, que tiene una cosa muy interesante que contar, yo creo que es buena, es positiva. Pues no sé, también es difícil decir de una película. Yo no tengo una película favorita, tengo muchas. Ahorita me vino a la cabeza mientras tú hablabas Raging Bull, como en la relación entre una muy buena edición y una muy buena historia, porque es una película que tiene mucho trabajo de edición en las peleas y en todas esas cosas, y tiene una historia, pues digamos, es una de mis películas favoritas, pero en la relación montaje, dirección, me parece que es una película de ver. Toro Salvaje se llama, la de Scorsese, Toro Salvaje. Sí, como ya se acerca estamos cerquita del cierre, queremos, Alejandro nos va a mostrar como, no sé, estoy también emocionado, y va a hablar de la secuencia, de la casa donde edita. Sí. Y la foto de mi mujer desnuda. No, la verdad es que es la primera vez que estoy en Colombia y una vez me enamoré de una colombiana en Madrid, una chica que no me hizo ni puñetero caso. No. Pero bueno, hay que no me han hecho caso a mí y la verdad es que estoy muy agradecido de haber sido invitado aquí. Creo que hay una intención, o sea, aquí hay ilusión, no perdáis la ilusión. Nosotros un poco en España estamos un poco quemados, un poco perdidos de ilusión. No sabemos en cine no sabemos si somos industria o si somos contadores de historia. Hay un adoctrinamiento, ¿no? Yo a veces pierdo, bueno, tengo que pagar la hipoteca,
y me parece algo muy legítimo hacer eso, reclamar dinero por por su trabajo y por su profesión. Pero, no sé, yo creo que a veces hay una especie de inercia en lo que se hace, ¿no? Y falta ganas, garra, ilusión, y yo creo que aquí puede haberla y la hay. Vosotros tenéis el derecho de contar vuestra historia. Si queréis hacer Batman, podéis hacer Batman. Tenéis que hacer el Batman vuestro. Y cada uno, o sea, no hay un género único. No se trata de ser autores, se trata simplemente de ser subjetivos y de contar lo vuestro, ¿no? Un poco, esta es una secuencia de Alex. Menos mal que ya no somos amigos porque puedo hablar mal de él. Sí. Por ejemplo, esta película, yo creo que Alex, o sea, se ha usado dos cámaras, se han usado la F100 o F23, no me acuerdo muy bien, yo no soy muy técnico de cámaras. Carlos, ¿cuál es? La anterior de Sony. No, la F23 me parece que es. Y en esta secuencia están muy bien los actores. Bueno, tú has visto la película. A mí me gusta mucho cómo está montada. No tengo la secuencia montada aquí, solamente tengo los brutos. Y un poco también lo que quiero es que veáis los brutos. Son 40 minutos, o sea que no vais a poder comer. No, vamos a pasarlo rápido. Pero para que veáis un poco cómo está rodado y tengáis un poco una aproximación de lo que es un rodaje, ¿no? De Alex, ¿no? En este caso tenemos un condicionante que es el espacio de la caravana y la limitación, ¿no? Entonces tenemos esta serie de planos que es el plano general. Tengo que reiniciar el final, un segundo. Yes. Sí. Vale, ok. ¿Dónde están los niños? Tenemos, lógicamente, este plano general. Están las dos cámaras un poco cruzadas, ¿no? A ver, bueno, tenemos problemas para escucharlo, pero bueno, vamos a ver solamente los planos. Está todo muy cuidado estéticamente, ¿no? O sea, vamos a poner desde aquí. La acción empieza aquí. Este es el plano máster o el plano general. Estas son las dos cámaras. O sea, hay una cámara que está aquí y nosotros que estamos en este eje, ¿no? Discuten ahí, tienen el diálogo. Es una pena no tenerla editada aquí, es que me olvidé el disco en Madrid. Este es un segundo plano. No tengo comisión con la distribuidora, pero sí, si queréis verla, es una secuencia que yo estoy muy contento de cómo está montada, porque está muy apretada, muy sintética en cuanto a lo que reflejan los personajes. Esta es la otra cámara, es la otra cámara de este mismo eje, de esta misma toma, es otro plano de esta misma toma. Y como veis, sirve para esta situación, ¿no? Ahí está bien. Ya cuando se sienta aquí el actor, pues no estamos en el eje correcto y prácticamente no la utilizaremos esto. Bueno, esto no se escucha, pero bueno, no sé si... Aquí seguimos con la otra toma de este plano. Y ahora estamos con el otro eje, ¿no? El otro eje más en diagonal que va a seguir más
y va a seguir y va a terminar en el corto del... o sea, es una forma sencilla de rodar, bastante condicionada por el sitio, las cámaras están cruzadas. Realmente Alex en ese sentido, yo creo que o sea, Alex compone muy bien los planos. No es el caso de esta película, o sea, hay muy buenos planos indudablemente, pero el hecho de tener dos cámaras a veces dificulta, porque cuando se rueda con una cámara nosotros cuidamos mucho más el plano y a veces las dos cámaras cruzadas entorpecen, ¿no? Entorpecen un poco, pero indudablemente esta es la cámara buena, el diálogo lo vamos a tener aquí y está muy bien el plano, ¿no? O sea, es para que os deis una idea de un rodaje sencillo, de una secuencia de balada, ¿no? Para que tengáis algo, para que veáis que algo tengo de balada, que no es mentira. Básicamente porque veníamos... el deterioro de nuestra relación empezó en Plutón Verbenero, que ha sido una serie de televisión que tiene sus aciertos y sus fallos. Allí rodamos con dos cámaras. Él ha rodado con dos cámaras otras veces en Preta Durango, desde Preta Durango ha rodado muchas veces con dos cámaras. Pero tenemos un problema ahora con las putas cámaras digitales y es que no hay negativo y entonces la gente rueda lo que le sabe, o sea, no cuesta. O sea, por cada tiempo, por cada hora de rodaje, son 5 horas de montaje solamente para visualizar y organizar el material. O sea, no ya sincronizarlo, ¿no? Sino es para visualizarlo, para poder estudiarlo, saber lo que vale. Yo trabajo un poco con... O sea, no descarto nada, respeto al script, pero la verdad es que todas sus indicaciones me las paso por donde quiero. Pero, digamos, no hay una selección de planos, ¿no? De tomas antes de rodaje. Antes, cuando rodamos en negativo, pues se positivaban las tomas buenas. Y ahora, pues, desde que trabajamos en máquina de edición no lineal, pues se digitaliza todo, si sean tomas buenas o malas, y es el trabajo del editor o del montador, pues decidir qué es bueno o malo junto con el director, ¿no? Pero yo no descarto nada, porque si tengo acceso a eso, pues no... Y aparte creo que rodaje muchas veces es el peor sitio para decidir si una toma es buena o mala, ¿no? Porque a veces se decide por frases, una frase, o sea, la toma puede ser mala, pero una frase está mucho mejor dicha en la toma 2 que está muy mal, porque al final se cortó, ¿no? Pero la frase llega ahí y bueno. Entonces, te contaba eso, en Plutón Verbenero empezó a rodar con dos cámaras, y son dos cámaras un poco cruzadas, o un poco así, y claro, sacas el material, sacas el rodaje, pero eso hay que armarlo luego, ¿sabes? Y el trabajo es complejo, y para que funcione, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, de esta toma, o sea, el plano bueno es únicamente este. Yo no tengo otro tamaño. Tengo el general o este. Este tamaño, a mí no, este tamaño me sirve, pero el tamaño intermedio, prácticamente, yo lo he usado una sola vez, pero es un tamaño, es un plano feo. Está la cabeza de ese actor con el que me he besado alguna vez, que es Talla Fe, que es amigo. Cuando estoy borracho, a veces pero ocurrió 2 veces, nada más. Él intentó sobrepasarse conmigo. Pero, por ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo está, cómo dos cámaras a veces, en vez de cortar, decir, mira, es que el plano de aquí a aquí no me vale, corta, pues no, tira, esa es la frase de Alex, tira. Venga. Bueno, es simplemente los dos campos, o sea, estamos siempre con este campo, de momento, y luego pasaremos al otro campo. Bueno, luego tenemos esta que es peor, todavía más sucia, que es... bueno. No, esta está bien. Sí, esta ya es como... No basta.
interesante. Tener... Sí, es... O sea, ¿quién es el gilipollas que está ahí? O sea, bueno, es Raúl. Pero, claro, como hay miedo al director, dices, no, por si sale algo. Él, por si acaso, mata el cine, ¿no? O sea, no, por si se levanta el actor. Pues si se levanta, se corta la escena y se repite, joder. O sea, no... Bueno. Y este es el otro campo que es más elegante. O sea, es guapo el que ves ahora, ¿eh? Es un hombre interesante. Y es un gran actor. Tenemos el general. Pero digamos que con este tipo de cámaras, que es el 90% del cine actual, se rueda mucho más y a veces con menos criterio. O sea, con menos intención. Y yo pediría que no os olvidéis de eso. Entonces, aquí tenemos el corto de él y a veces cuando va al costado vamos a Tallafe, a su diálogo. Aquí en esta no, en la tercera sí. Aquí tenemos al superactor. Y va a la acción también. Pero digamos que es como muy básico de rodaje. Y es una gramática que tenéis que aprender. O sea, Alex, indudablemente no es la mejor secuencia de Alex esta. Hay otras secuencias. El bar, por ejemplo, la secuencia del bar, si bien no está rodada como yo quisiera, la del chiste, sí, la del chiste, es una secuencia brillante por muchos aspectos, ¿no? A veces el rodaje uno está diciendo si cómo tiene que rodar el director y todo eso, pues no sé, o sea, al director también hay que desagobiarle y que ruede lo que él quiera, ¿no? Y luego hay que buscar la película, ¿no? Eso, nada más. Bueno, sí, dime. Sí, claro, hay dos. ¿Hay un salto de eje? ¿Eso estaba planeado o fue...? No, ¿O solamente usaste el final del plano cuando ellos se sientan? No, solamente podía usar el plano al final cuando se sientan, lógicamente, ¿sabes? Okay. O sea, no hay forma... Es complicado de montar. Yo estoy contento con esta secuencia. Hay un punto de emoción, hay un punto bonito. No tengo el DVD pirata, o sea, es que salí deprisa y me olvidé de traer esto. Pero estoy contento con la secuencia de cómo ha quedado, ¿no? Muy contento. Bueno, pues nada. Yo creo que sí. Bueno, quisiera que pasaran aquí un momento al frente de nuevo Carlos y Andrés. Y bueno, agradecerles a todos ustedes. Agradecerles a Carlos, Andrés y Alejandro, un aplauso para ellos. Y pues nada, muchísimas gracias de nuevo por asistir y vamos a vernos en alguna próxima oportunidad. Gracias.